Hay un hombre en Madrid. Lleva 3 años viviendo en España. Trabaja en un restaurante, gana lo suficiente para enviar remesas a su familia. Cuando alguien critica a Nicolás Maduro frente a él, se pone tenso. Lo defiende. Dice que los medios mienten, que el bloqueo imperialista es el verdadero culpable, que Venezuela está resistiendo. Luego vuelve a su turno de 8 horas en una cocina española. Hay una mujer en La Habana. Esta mañana hizo 3 horas de fila para comprar aceite. Su hija emigró a Miami el año pasado. Su sueldo mensual equivale a $12. Cuando un vecino habla de cambio político, ella baja la voz y dice: «Hay que tener cuidado con lo que se dice». Y cuando el tema sube de tono, defiende la revolución. Dice que la salud pública es gratuita, que la educación es gratuita. Hay un joven en Managua. Su tío lleva 2 años en una celda de El Chipote, preso político. El joven sigue publicando en redes fotos del comandante Ortega en actos cívicos. Cuando sus amigos en el exterior le preguntan, dice que su tío se lo buscó, que había provocadores, 3 países, 3 realidades devastadas, y en los 3 el mismo patrón psicológico. Hoy vamos a entender por qué. Antes de juzgar a estas personas, y es importante que resistamos ese impulso, necesitamos entender algo fundamental. Los seres humanos no somos máquinas de racionalidad. Somos máquinas de supervivencia emocional. Y cuando el ambiente en el que vivimos durante décadas nos enseña que cuestionar al poder es peligroso, que el sacrificio ya hecho debe tener sentido, que el régimen es tanto la amenaza como la única fuente de protección disponible, nuestro cerebro hace lo que mejor sabe hacer. Se adapta. Construye una narrativa que hace tolerable lo intolerable. Los datos económicos que acaban de ver no son invisibles para estas personas. Los viven en carne propia. El problema no es falta de información, es que la información, por sí sola, no es suficiente para cambiar una estructura psicológica que lleva años construyéndose bajo presión. La psicología tiene un nombre para este conjunto de mecanismos. Pero antes de nombrarlo, necesitamos ver cómo se construye desde adentro. En agosto de 1973, 4 rehenes fueron retenidos durante 6 días en una bóveda bancaria en Estocolmo, Suecia. Cuando la policía los liberó, algo inesperado ocurrió. Los rehenes defendieron a sus captores. Una de las rehenes, Christine Mark, llegó a llamar al primer ministro sueco para pedirle que no lastimaran al secuestrador. Después del rescate, ninguno de los 4 quiso testificar en contra de los criminales. El psiquiatra Nils Bejerot, consultado por la policía, acuñó el término síndrome de Estocolmo para describir este fenómeno. Pero lo que él observó en una semana en un banco sueco, otros psicólogos empezarían a documentar en relaciones que duran décadas, en familias, en comunidades, en países enteros. La pregunta que guía este documental no es si el síndrome de Estocolmo político existe. La evidencia sugiere que sí. La pregunta más importante es: ¿bajo qué condiciones se produce? ¿Cuáles son sus mecanismos exactos? Y la pregunta que más incomoda: ¿hay una salida? El psicólogo Patrick Carnes y las investigadoras Dutton y Painter son quizás quienes mejor documentaron la mecánica de lo que se llama trauma bonding, el vínculo traumático. Su investigación, desarrollada originalmente para entender las relaciones de abuso doméstico, describe un ciclo de 4 fases que, repetido durante suficiente tiempo, genera una dependencia psicológica profunda entre la víctima y su agresor. El ciclo funciona así. Primero viene la tensión acumulada, el estrés cotidiano que se vuelve insoportable. Luego viene la explosión, el castigo, la represión, la crisis. Después viene la fase de reconciliación. El agresor ofrece alivio, perdón, incluso ternura. Y finalmente viene la calma, un período de relativa normalidad que la víctima percibe como un regalo del agresor, no como su derecho. Luego, el ciclo vuelve a comenzar. Lo que hace este ciclo particularmente poderoso es su intermitencia. No es tortura constante, eso produce resistencia. Es alternancia de dolor y alivio. Y esa alternancia,
Demostró la investigación de Dutton y Painter, genera algo muy parecido a la dependencia que producen ciertas drogas. El cerebro aprende a asociar el alivio del dolor con la presencia del agresor. El opresor se convierte, neurológicamente, en la fuente del bienestar. Hay un paralelismo que incomoda a muchos investigadores, pero que la evidencia hace difícil ignorar. Las características del vínculo traumático que los psicólogos clínicos identifican en relaciones de abuso doméstico se replican, a escala sistémica, en las relaciones entre regímenes autoritarios y sus poblaciones. Pensemos en Venezuela. En los años de Maduro, cada período de crisis aguda, escasez severa, represión de protestas, inflación catastrófica, va seguido de una ofensiva de beneficios. Las bolsas CLAP de alimentos subsidiados, bonos en la plataforma Patria, operativos de salud. El Estado destruye la economía hasta que la gente no puede comprar comida por sus propios medios, y luego provee la comida. El régimen crea la escasez, y luego provee el alivio de la escasez. Es el mismo ciclo. Y aquí está la clave psicológica más importante. El agresor, ya sea en una relación doméstica o en un régimen político, no solo inflige el daño, también controla el acceso a la protección contra ese daño. Esto crea lo que los psicólogos llaman dependencia inescapable. No porque físicamente no puedas salir, muchos venezolanos sí se van, sino porque el sistema cognitivo que se construye bajo esas condiciones hace que la alternativa parezca más aterradora que quedarse. Hay un elemento adicional que estos regímenes manejan con maestría y que amplifica el vínculo traumático: la construcción permanente de una amenaza externa. El imperialismo norteamericano, la oligarquía, los fascistas, los gusanos de Miami. Este enemigo externo cumple una función psicológica doble. Por un lado, provee una explicación alternativa para el sufrimiento. No es el régimen que falla, es el bloqueo, la guerra económica. Pero más importante aún, posiciona al régimen como el único escudo disponible contra esa amenaza. Si te vas, quedas desprotegido. Si criticas, debilitas el escudo. Si el régimen cae, la amenaza entra. La investigación de Shelley Taylor sobre lo que ella llama ilusiones positivas muestra que bajo condiciones de estrés extremo y falta de control, los seres humanos tendemos a sobreestimar nuestra agencia y a valorar más cualquier fuente percibida de protección, incluso cuando esa fuente es la misma que nos amenaza. No es estupidez. Es el cerebro humano intentando sobrevivir en un ambiente que diseñaron específicamente para hacerlo dependiente. Y al final del acto 2 debemos ser claros: esto no es una metáfora. Es una descripción estructural. El régimen, literalmente, crea la amenaza y provee la protección contra la amenaza. Y el cerebro humano, literalmente, forma vínculos con las fuentes de su supervivencia. Imaginemos a alguien que tiene 65 años y lleva toda su vida adulta apoyando la Revolución cubana. Ha sacrificado cosas concretas por esa lealtad. No emigró cuando pudo. Criticó públicamente a familiares que se fueron. Defendió el sistema frente a vecinos y amigos. Ha pasado décadas justificando la escasez, el racionamiento, la falta de libertades. Esos sacrificios son reales, son irrecuperables. Ahora llega alguien. Puede ser un documental, un familiar que regresó de Miami, un artículo de Internet, y le dice: todo fue un fracaso. El régimen nunca funcionó. Los sacrificios no valían la pena. ¿Qué implica aceptar eso? Implica que 65 años de vida fueron construidos sobre una mentira que uno eligió creer, que el familiar al que criticaste tenía razón, que el vecino que se fue tomó la decisión correcta y tú no. La aceptación no es solo un cambio de opinión política, es una reconfiguración del significado de toda una vida. La economía conductual tiene un nombre para este fenómeno: la falacia del costo irrecuperable, o en inglés, sunk cost fallacy. El principio básico dice que los costos ya incurridos, tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, no deberían influir en decisiones futuras, porque no son recuperables.
Lo racional es evaluar solo los costos y beneficios futuros. Pero los seres humanos no somos racionales de esa manera. Múltiples estudios, incluyendo investigación seminal de Arkes y Bloomer en los años 80, demuestran que cuanto mayor es la inversión previa, más probable es que sigamos invirtiendo incluso cuando las señales objetivas dicen que debemos parar. Los casinos saben esto. Las empresas en quiebra que no logran cerrar lo demuestran. Y los regímenes autoritarios, lo hayan conceptualizado explícitamente o no, se benefician de ello. Después de 25 años de chavismo, después de 65 años de revolución, después de 2 décadas de sandinismo, admitir el fracaso no es solo cambiar de bando político. Es desmantelar la justificación de todo el sacrificio acumulado. El cerebro humano, para proteger su coherencia interna, elige otra opción: intensificar la creencia, doblar la apuesta, defender con más energía, no menos. Existe un dato demográfico que ilumina esto de manera casi perfecta. En Cuba, el apoyo al gobierno tiene una correlación directa con la edad. No porque los jóvenes sean más inteligentes o más informados que sus mayores, sino porque los jóvenes tienen menos invertido en que el sistema haya sido válido. Para alguien de 22 años, el castrismo es simplemente el mundo en que nació. Un mundo con escasez, con restricciones, con un futuro bloqueado. No hay décadas de sacrificio que justificar. La decisión de irse o de querer cambio no implica reescribir la narrativa de su vida. Para alguien de 70 años que en 1959 creyó genuinamente en la revolución, que educó a sus hijos bajo esa fe, que denunció a vecinos que consideraba contrarrevolucionarios, que construyó su identidad entera alrededor de esa lealtad, la ecuación psicológica es radicalmente diferente. Esta es la trampa más cruel del cautiverio político. Se cierra más herméticamente con el tiempo, no menos. Cada año adicional de sacrificio es un año adicional que hace más costoso psicológicamente reconocer la verdad. Y el régimen lo sabe. Por eso siempre hay un nuevo enemigo, una nueva crisis, una nueva razón para aguantar un poco más. Existe una suposición profundamente enraizada en cómo los activistas, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos intentan combatir el autoritarismo. Si las personas tienen acceso a la información correcta, cambiarán de opinión. Si ven los datos, si escuchan los testimonios, si comprenden la magnitud del fracaso, eventualmente la razón prevalecerá. La investigación en psicología política sugiere que esta suposición es, en el mejor de los casos, incompleta. En el peor de los casos, contraproducente. El trabajo de Dan Kahan en la Universidad de Yale sobre lo que él llama razonamiento motivado muestra que las personas con mayor nivel educativo y mayor acceso a información no son necesariamente más propensas a cambiar sus posiciones políticas. A menudo son más hábiles para encontrar argumentos que confirmen lo que ya creen. La confrontación directa con información contradictoria, en personas con alto nivel de inversión en una creencia, frecuentemente produce el efecto contrario al esperado. Refuerza la creencia. Se vuelven más defensivos, no menos. El argumento externo se convierte en prueba de la conspiración. Entonces, ¿qué cambia mentes que han estado capturadas por el vínculo traumático durante décadas? La investigación sobre transiciones políticas en Europa del Este y América Latina ofrece una respuesta que desafía el instinto de los activistas. Lo que cambia mentes no es la información, son las circunstancias. En los países del bloque soviético, el colapso del comunismo no vino precedido de una transformación masiva de la opinión pública. Fue al revés. La opinión pública cambió después, o durante, la pérdida del control del Estado sobre los recursos y la seguridad. Cuando el régimen dejó de poder proveer el ciclo de amenaza y protección, el vínculo se erosionó. No por convicción intelectual, sino porque la arquitectura psicológica que lo sostenía perdió su andamiaje. En Argentina, la memoria de la dictadura se consolidó no en los años 70, sino en los 80, cuando las condiciones cambiaron y fue psicológicamente seguro y socialmente premiado reconocer la verdad. El mismo fenómeno aplica a individuos.
El venezolano que emigra a España y eventualmente comienza a distanciarse del madurismo no lo hace porque alguien le explicó bien los datos. Lo hace porque sus circunstancias cambiaron. Ya no depende del régimen para sobrevivir. Esto tiene implicaciones profundas para cualquiera que trabaje en derechos humanos, periodismo o activismo político en la región. La estrategia de abrir la puerta de salida, proveer información alternativa, crear narrativas de oposición, denunciar abusos, es necesaria pero no suficiente. La puerta abierta no sirve si la estructura psicológica del cautivo no le permite ver la salida como real. Lo que la investigación sugiere es que la prioridad debería ser crear las condiciones materiales y sociales que erosionen el vínculo. Redes de apoyo fuera del régimen, alternativas económicas que rompan la dependencia, espacios donde el costo social de cuestionar sea menor al de defender. En otras palabras, cambiar las circunstancias primero, confiar en que el cambio cognitivo seguirá. Y para quienes observamos desde afuera, desde las comodidades de una democracia, con la tentación del juicio fácil, la investigación también tiene un mensaje. La gente que defiende a los líderes que los dañan no es irracional. Está atrapada en una estructura diseñada para ser inescapable, y entender esa estructura no es una excusa para el régimen, es el primer paso para saber cómo desmantelarla. En 1973, en Estocolmo, 4 personas pasaron 6 días en una bóveda bancaria y emergieron defendiendo a quienes las habían encerrado. Los psicólogos llamaron a eso una anomalía, una curiosidad clínica. Lo que décadas de investigación en psicología política han revelado es que no era una anomalía. Era una demostración comprimida de algo que los seres humanos hacemos a escala masiva, durante generaciones, bajo las condiciones correctas, o más precisamente, bajo las condiciones incorrectas que alguien diseñó para producir exactamente ese resultado. El nombre técnico del mecanismo que hemos explorado hoy es el vínculo traumático. Y entenderlo no cambia automáticamente nada en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Pero cambia cómo miramos a las personas atrapadas en él. Y eso, aunque no sea suficiente, es donde tiene que empezar cualquier conversación honesta sobre cómo salir. Fin del guión. Script 07. Palabras totales de narración. 2450. Duración estimada. 16-17 minutos.